Buenos días, soy Mónica Mantilla. En esta ocasión vamos a revisar el tema de prueba de hipótesis. Para eso hemos preparado la siguiente presentación. En forma general, una hipótesis es una aseveración, una conjetura, nos dice desde el punto de vista estadístico, ¿no? Pero en este caso es sobre los parámetros de la población o de varias poblaciones, haciendo referencia a que parámetro es aquella característica de la población, no de la muestra, ¿no? Entonces, generalmente es un valor no conocido o que solamente se tiene valores referenciales de pruebas anteriores, de poblaciones anteriores. Aquí vemos algunos ejemplos de pruebas de hipótesis planteadas para diferentes parámetros, ¿no? Para la media poblacional, la proporción, la varianza y la diferencia de proporciones. Luego veremos con más detalle cómo plantear estas pruebas de hipótesis. Dentro de la prueba de hipótesis tenemos dos hipótesis características, la hipótesis nula, la hipótesis alterna o alternativa. H0 representa la hipótesis nula, HA o H1 la hipótesis alterna. ¿Qué es la hipótesis nula? Es aquella hipótesis estadística que se quiere comprobar o que quiere ser probada, ¿sí? De la cual se tienen evidencia de datos anteriores en algún estudio anteriormente hecho, ¿no? Es una proposición acerca del parámetro de la población, más no un estadístico de la muestra. Entonces, parámetro es a la población, estadístico es a la muestra. Tomar en cuenta eso, ¿no? También se asume siempre que la hipótesis nula es verdadera, hasta que se compruebe lo contrario al menos. Pero en una prueba de hipótesis no se va a concluir si la hipótesis es verdadera o falsa, nada más si se rechaza o no se rechaza con cierto nivel de significancia. Los signos que normalmente vamos a usar para este tipo de hipótesis nula van a ser el mayor igual, el menor igual o el igual. Normalmente, como conclusión de la prueba, se puede rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Nada más de eso. No vamos a decir que sea verdadera o falsa o que se acepte la alterna o no se acepte la alterna. En el caso de la hipótesis alterna o alternativa, vemos que dice que es opuesta a la hipótesis nula, es decir, es la negación. Entonces, si la hipótesis nula dice que es igual, la alterna dirá lo contrario, no es igual. Y así en los demás casos. ¿Qué signos vamos a usar para este tipo de planteamiento de hipótesis alterna? Menor, mayor o no es igual. La negación de los signos que tenemos para la nula, ¿no? En la conclusión de la prueba se acepta o no se acepta la hipótesis alternativa, pero implícitamente, puesto que si no rechazamos la hipótesis nula, estamos rechazando la alterna. Y si rechazamos la nula, estamos aceptando la alterna. Generalmente, la hipótesis alterna es lo que el investigador no está seguro y quiere probar, es decir, hacer una refutación de esta hipótesis nula planteada, pero después de un estudio a partir de datos. Tenemos tres tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de una cola superior o cola derecha, como vemos aquí, el valor crítico visto en tabla, dependiendo de qué caso sea, de qué parámetro, dividirá a la distribución de probabilidad en dos regiones, la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Este valor crítico dependerá del nivel de significancia y será visto en la tabla distribución normal estándar, en la tabla T de Student o en la tabla Chi cuadrado, dependiendo del parámetro de estudio. Prueba de cola inferior. En este caso, el valor crítico va a dividir a la distribución de probabilidad en dos regiones, zona de rechazo desde el valor crítico hacia la izquierda y zona de no rechazo del valor crítico a la derecha. Con un cierto nivel de significancia, la significancia va a estar aquí el área bajo la curva en la zona de rechazo y por ende a la derecha estará 1 menos alfa, es decir, el nivel de confianza todo a la derecha, ¿no? La siguiente prueba de hipótesis que se puede plantear es la prueba de dos colas. Para este caso, la significancia se divide exactamente en la mitad. La mitad se coloca a la izquierda, en la cola lateral izquierda, y la mitad en la cola lateral derecha, produciéndose entonces dos zonas de rechazos, del valor crítico con valor negativo hacia la izquierda y de valor crítico con valor positivo a la derecha. Y en el medio la zona de no rechazar H0.
Siguiente, entonces, nos toca ver qué decisiones vamos a tomar en una prueba de hipótesis. Tenemos solo dos posibles decisiones. Si el estadístico de prueba que se calcula con los datos tomados en la muestra pertenece a la zona de rechazo, entonces rechazaremos H0. Si el estadístico de prueba pertenece a la zona de no rechazo, no rechazaremos H0. Únicas conclusiones que se pueden tomar en una prueba de hipótesis. Como ven, no dice que sea verdadera ni falsa, ninguna ni la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. En las pruebas de hipótesis vamos a tener dos posibles errores. Error tipo 1, representado por alfa o nivel de significancia, y error tipo 2, representado por beta. El error tipo 1 dice es a que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. También se denomina nivel de significancia de la prueba. Mientras más pequeño sea el nivel de significancia, más exigente es la prueba, y al ser más pequeño el nivel de significancia, más grande es el nivel de confianza. Recuerden, en el caso del error tipo 2, este nos representa la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando ésta ha sido falsa. En este caso, el verdadero valor del parámetro de la prueba es diferente al que se plantea. Nos interesa también entonces que el error tipo 2 sea lo más pequeño posible, de tal manera que 1 menos beta, que sería la potencia, sea lo más alto posible, ¿no? Entonces, mayor nivel de confianza, mayor potencia. Para eso necesitamos menor valor de significancia, nivel de significancia, y menor valor de beta, o menor la probabilidad de cometer error tipo 2. Aquí tenemos el cuadro de doble entrada donde tenemos las opciones, ¿no?, de rechazar o no rechazar H0 y las opciones que tiene H0. Puede ser verdadera o H0 puede ser falsa. En los casos que cometemos errores serían aquí, donde rechazamos H0 y resulta que H0 ha sido verdadera. Cometemos error tipo 1. Y no rechazar H0 siendo que H0 ha sido falsa. Entonces cometemos error tipo 2, representado por beta. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una prueba de hipótesis? Aquí están detallados los pasos. Debe procurarse realizar en ese orden, tratando de no saltarse los pasos, porque luego no vamos a poder tomar una decisión adecuada al final y poder hacer una conclusión en función de los parámetros. Entonces, muy importante seguir los pasos, ¿no? El primer paso, como ven, es plantear las hipótesis alterna y nula, ¿no? La nula y la alterna con las cuales vamos a comenzar a trabajar. Fijarnos un nivel de significancia, un tamaño de muestra, determinar cuál es el estadístico de prueba que vamos a trabajar y la distribución de muestreo que sigue ese estadístico, pudiendo ser distribución normal estándar, distribución T de Student o distribución chi cuadrado, dependiendo del parámetro de estudio. También, de acuerdo a eso, determinaremos los valores críticos en las tablas que correspondan, y con eso nosotros podemos definir las zonas de rechazar o no rechazar H0. Luego de recolectar la información, podemos calcular el estadístico de prueba y definir en cuál de las zonas está, y en función de eso tomar la decisión y emitir la conclusión de acuerdo a las variables del problema de estudio. Para la prueba de hipótesis para la media poblacional tenemos estos los casos posibles. Entonces podemos tener dos pruebas de una cola y una prueba de dos colas, dependiendo de lo que nos interese comprobar. En unos casos podremos tener pruebas de una sola cola y en otros será necesario hacer la prueba de dos colas. ¿Quién define eso? Depende. Entonces, si nuestra hipótesis alterna es que la media sea mayor que un valor específico, entonces será prueba de una sola cola superior. Si la media es menor que mi sub 0, entonces será prueba lateral inferior. Y si decimos, si la hipótesis nula dice que la media es igual a un valor mi sub 0, la alterna dirá que es distinto y entonces tendremos prueba de dos colas. Esa es la parte importante en este caso que tenemos que darnos cuenta. Para la prueba de hipótesis de la media poblacional tenemos dos casos.
el caso de que la varianza sea conocida, la varianza de la población sea conocida o que la varianza de la población sea desconocida. Para el primer caso, entonces calcularemos el estadístico de prueba será el Z estadístico que se calculará de esta forma. Mientras que si la varianza es desconocida, ya no podemos sacar el Z estadístico puesto que sigma es desconocido, entonces tendremos que sacar el T estadístico. Como su nombre lo indica, el T estadístico seguirá una distribución T de student donde tenemos que fijar los grados de libertad y buscarla en la tabla de distribución T de student calculándola de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo para aclarar y para hacer el planteamiento de la prueba de hipótesis para el caso de varianza conocida, ¿no? Y luego veremos un ejemplo de varianza desconocida. Gracias.